empecemos con una pregunta. ¿Por qué no debemos amar al mundo? La primera razón definitivamente es porque no somos del mundo, así directo. Y vamos a buscar varios versículos que nos dan a entender esto. Son todos versículos muy conocidos. Así que vamos al libro de Juan, capítulo 17, versículos 9 y 20. Eso sí, les aclaro que a mí me gusta leer no solamente un versículo, sino leer todo el contexto. Aparte encontramos muchísimas otras cosas útiles leyendo todo, así que vamos a leer un poco. Bien, Juan 17, desde el versículo 9 al 20. Dice, esto está diciendo el Señor Jesús: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Él está hablando de los hijos de Dios. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos, hasta el 20, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. En el versículo 16 estamos ahora. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Bien, y acá yo tengo anotado versículos clave en todo esto que leímos. Son los versículos 14 y 16. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Eso también lo repite el versículo 16. Ahora vamos a Hebreos 11, que también nos dice lo mismo, solo que acá ya involucra otro elemento más, que es el hecho de la patria celestial. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 11. Estoy buscando... Acá te lo tengo. Hebreos capítulo 11, versículos 13 al 16, para no leer mucho. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Justamente en los coros que estuvimos cantando de himnos, se hablaba mucho de esto también. Nosotros no somos del mundo, pues anhelamos una patria mejor, una patria celestial. Sigamos con otros versículos más, esta vez en el libro de Corintios, 2 de Corintios, capítulo 5, versículos 18 al 20. Y el versículo clave acá es el 20. Dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación.
que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Y acá hay una palabrita que es conocida, pero igual yo busqué en el diccionario. Es el hecho de ser embajador. Dice embajadores. Y en el diccionario yo anoté esta descripción. Empieza diciendo que un embajador dice que es ser un anciano. Al principio no tiene mucho sentido esto, pero sigue. Por implicación, por consecuencia, ser un anciano es actuar como representante. O sea, lo ideal sería que si alguien está actuando como representante de otra persona, sea un anciano. Esto lo está dando a entender en cuanto al conocimiento y a la sabiduría que se tienen. Yo mientras leía esto me acordé de la misma iglesia de Trincheras, que tiene ancianos y esos ancianos están representando a la congregación de Trincheras y a cada congregación, ¿no es cierto? Bien, sigamos. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículos 17 al 21. Y acá el versículo clave es el 20 otra vez. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y el versículo clave, leo de vuelta al 20, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y acá hay un verbo muy interesante, bastante común, pero muy interesante, pesa mucho, es el hecho de esperar. Dice, de donde también esperamos. Nosotros esperamos a Jesucristo, al Salvador, desde los cielos, que viene en los cielos. Y en cuanto a esto, quiero que vayamos al libro de 2 de Corintios, capítulo 4. Capítulo 4, versículos 17 y 18. Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando en nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Y acá yo anoté, ¿no es cierto?, una frase, 2 palabras, el hecho de tener una mirada eterna. Acá en ningún momento menciona esa frase, mirada eterna, pero nos está incitando a ver las cosas que son invisibles, que son eternas. Y en cuanto a esto, de esperar y de tener la mirada en las cosas eternas, acá hay una pregunta, yo anoté, dice, ¿qué es tener una mirada eterna? O sea, ¿qué implica? ¿Cómo se hace para tener una mirada eterna? Bien, el primer punto que yo puse acá es tener confianza en Él, en Dios, en el Señor. Y acá hay un pasaje bastante largo, pero conocido, que dan mucho aliento y tranquilidad. Al menos a mí me da tranquilidad. Está en Mateo capítulo 6, versículos 19 al 34. Bien, empecemos. El versículo 19 dice, no os hagáis tesoros en la tierra,
donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores. Este es uno de los versículos clave. Porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Versículo 27 estamos ahora. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El último versículo, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio afán. Acá hay, yo anoté 5 versículos clave. El primero es el primer versículo que leímos, el 19. No os hagáis tesoros en la tierra. El segundo versículo es el siguiente, el 20, si no hacéis tesoros en el cielo. El versículo 24, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y pensando en esto, yo me estaba acordando que hay un versículo que dice que Satanás cegó el entendimiento de todos para que, aún viendo el Evangelio, no les resplandezca, dice, no les resplandezca el Evangelio. Y estuve pensando que obviamente Satanás tiene poder, ¿no es cierto? Pero ¿de qué maneras puede llegar, maneras prácticas, en la vida real, se puede llegar a esto? Y acá justamente el dinero, dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Y Satanás usa porque carne propia, lo viví, seguramente ustedes también lo habrán vivido, usa problemas, situaciones, circunstancias de nuestra vida para alejarnos cada vez más y más de Dios. Y algo muy común que se ve aún, seguramente más de una vez ustedes lo habrán pensado inclusive, que van a hacer un trámite o caminan por la calle y ven que la gente está de aquí para allá. Hay veces que se cruzan conocidos y ni tiempo para ponerse al día ni saludarse, así nomás, chau, chau, se van. Prácticamente no hay tiempo, parece como que todos son, y puede ser que también los cristianos mismos, seamos esclavos de todo este sistema mundo, porque es todo un sistema mundo bastante complicado, bastante malvado. Bien, los versículos 32 y 33, los últimos, bastante lindos. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio afán. Es lindo tener esta confianza en Dios. Obviamente cuando uno lo lee, va leyendo los pasajes, siente esa paz, esa tranquilidad, pero mucho mejor sería recordar este pasaje
en el momento que estamos sufriendo. Bien, sigamos. ¿Qué es tener una mirada eterna? No estar ocupados en las cosas del mundo. Eso ya les hablé recién a través de un ejemplo, pero vamos a ver versículos. Vamos al libro de Lucas, capítulo 17. Déjenme buscar primero el capítulo. Capítulo 17, versículos desde el 28 hasta el 37. Dice: Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo a sí mismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Creo que hasta ahí anoté. No, seguimos hasta el final. 34. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Y respondiendo le dijeron: ¿Dónde, Señor? Él les dijo: donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Acá no anoté el versículo clave en sí porque es un pasaje un poco corto, pero la idea acá es justamente lo que yo les decía antes, que cada uno vivía su vida de manera normal. Dice en el primer versículo que leímos, el 28, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Ni uno se puso un alto a pensar en Dios, porque Dios mismo en su palabra dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Sigamos. También en el libro de Lucas, capítulo 21. No, ese es el que leímos recién. No es el que leímos recién. Capítulo 21, versículos 34 al 36. Bien, dice: Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Seguimos, faltarían 2 pasajes más con respecto a este punto, que sería no estar ocupado al 100%, ¿no es cierto?, en las cosas del mundo. Segunda de Corintios, todo el capítulo 4, no sé cuántos versículos tiene, pero acá yo tengo anotado todo el capítulo 4. ...18 versículos. Sí, vamos a leerlos. Versículo 1. Por lo cual, teniendo de nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden están cubiertos, en los cuales el Dios de este siglo, acá está el versículo, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz,
es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé, nosotros también creemos por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que, abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Versículos 16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Este versículo ya lo habíamos leído al principio. No mirando a nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y último versículo, esta vez sí solo un versículo que habla de este tema. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 23. Bien. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Esto justamente también lo anoté pensando en el hecho de no poder servir, no podemos servir a dos señores. El versículo ese que decía que o las riquezas o Dios, a los dos no. Entonces no tenemos que hacernos esclavos de este sistema mundo. Bien, el siguiente punto, que es tener una mirada eterna, no temerle al mundo. Quizás parezca un poco extraño este punto, pero si lo vemos desde el punto de vista de que debemos ser temerosos de Dios, se entiende. A Dios le tenemos que temer, le tenemos que tener respeto. En este caso, no temerle al mundo. Vamos a Mateo, capítulo 10. Un solo versículo. Versículo 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Justamente acá está dando a entender, ¿no es cierto?, que tenemos que tener por soberano, obviamente comparándolo con el mundo, ¿no es cierto?, primeramente a Dios. Primeramente a Dios. Bien. Siguiente punto. Yo lo digo con mis palabras porque no entiendo qué anota acá. Nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, no somos del mundo. Y el mundo nos rechaza. Las personas que son del mundo no reciben ese rechazo por parte del mundo. Por ende, su estadía acá puede ser que sea, entre comillas, ¿no es cierto?, poniéndolo, más tranquila. Hacen lo malo, pero sin embargo prosperan. Hay varios versículos que dicen eso. Y en este punto sería no tenerles envidia, o sea, no tenemos que ver que ellos prosperan y debido a eso nosotros ir tras ellos. Vamos al libro de Malaquías, es el último libro del Antiguo Testamento.
Acá ya lo encontré. Malaquías capítulo 3, versículos 13 al 18. Un pasaje también otra vez. No son muchos versículos. Bien. Versículo 13. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová, había un grupo de personas ahí, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y no le sirve. Bien, acá el versículo clave que está es el versículo 16. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. No debemos ser arrastrados ante quizás la felicidad, entre comillas, otra vez, y ver que prosperan, ¿no es cierto?, estas personas que están en contra de Dios. Tenemos que seguir firme, y vamos a ver también otras palabras de aliento más que nos ayudan, ¿no es cierto? Dios nos ayuda a que estemos firmes en Él. Sigamos. El siguiente punto, saber que el Señor nos libra del mundo de la maldad. O sea, hay que tener esto en cuenta. Si pensamos que por nosotros mismos vamos a poder vencer esta tentación, sí, porque es una tentación ir atrás de las personas que hacen cosas malas para ser cómplices, para acompañarlos. Dios nos ayuda a que no hagamos esto. Vamos al libro de 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 11. Bien. Versículo 4 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, versículo 6, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, versículo 8, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Versículo 9, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Este sería el versículo clave. Y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencias e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Vuelvo a leer el versículo principal, sería el versículo 9. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Entonces, si nosotros, por misericordia de Dios, por gracia de Dios, no miramos esas cosas, o en el momento que las miramos, somos tentados, podemos escapar de eso, reflexionar y pensar, es por misericordia de Dios, no porque nosotros seamos justos.
Ya falta poco para terminar. El siguiente punto, que es tener una mirada eterna. Rechazar las cosas del mundo. Y acá noté como aclaración, inclusive a mí mismo, versículos conocidos. Mateo capítulo 10, versículos 33 al 39. Bien, versículo 33. Estoy en Marcos. Esperen un momentito. Ahora sí. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Versículos 34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Y acá vemos, ¿no es cierto?, el hecho de rechazar todas aquellas cosas que puedan ocupar el primer lugar, o sea, el lugar que Dios se merece. Aún inclusive nosotros mismos podemos estar ocupando ese lugar. Y el último punto, que también lo cantamos mucho, ¿cómo tener una mirada eterna? ¿Qué es tener una mirada eterna? Esperar su venida. Hay varios versículos que anotamos acá. Vamos al libro de Romanos. Ya estamos por terminar. Romanos capítulo 13, versículos 12 al 14. Versículo 2. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Obviamente el versículo principal acá es el primero que leímos, sería el versículo 12. La noche está avanzada y se acerca el día. Vamos al siguiente pasaje, son 6 versículos ahora. Mateo 24. También pasaje muy conocido. Desde el versículo 45 al 51. Bien, versículo 45. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzara a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Siguiente pasaje, vamos al libro de Primera de Tesalonicenses, todo el capítulo 5, vamos a leer, no es muy largo. Bien, versículo 1. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón.
porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 10. Quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todo. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Vamos a dejarlo acá la lectura. Y los versículos clave acá son solo 2 versículos. El versículo 8, los versículos 8 al 10. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Y acá hay 2 verbos, ya sea que velemos o que durmamos. Esto es interesante porque sabemos, ¿no es cierto?, que cuando la Biblia, cuando Dios mismo dice que uno de sus hijos está durmiendo, es porque está muerto, físicamente hablando, ¿no es cierto? Está durmiendo, está esperando que llegue el día en que Cristo los va a resucitar a todos y nos va a arrebatar con Él. Y por otro lado tenemos velemos. Ese velemos está hablando de los hijos de Dios también, que están vivos, que estamos vivos. Entonces, solamente tenemos 2 alternativas. El hecho de que estemos muertos, que durmamos, y si estamos vivos, que velemos. No hay 2 alternativas para los que están vivos, solamente hay una: velar, que es estar atento a la venida de nuestro Señor. Y bien, último versículo, solo un versículo y ya terminamos. Libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 28. Dice: y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Quizás haya muchísimo más que hablar respecto de esto. El Señor me dio solo estos versículos. Y bien, como conclusión, tenemos que tener, como hijos de Dios, nuestra mirada puesta en las cosas celestiales. Y no dejarnos esclavizar por el sistema de este mundo. En todos estos pasajes que leímos, en varios lugares, enfatiza el hecho del juicio, de la llegada de nuestro Señor Jesucristo, que un grupo vamos a estar con Él, otro grupo no. Lo estoy mirando a todos, no sé si hay alguien nuevo, creo que no. Pero igualmente sería bueno que nos examinemos cada uno de nosotros, yo también,
el hecho de dónde está nuestro corazón. Había un versículo que decía, donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Que verdaderamente nuestro tesoro sea Cristo y no los afanes y problemas en esta vida. Terminamos con una oración. No sé si alguien quiere acotar algo. Bien, oremos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por la vida que tenemos en ti, por tu cuidado, que nunca nos haces faltar nada, Señor, aún por los problemas que hay veces que nos acercan más y más a ti, Padre. Y te pido, Señor, que nos libres de toda tentación, Señor, y de este mundo, para que verdaderamente día a día, a pesar de que quizás tengamos poco tiempo durante el día, podamos pensar en ti, Señor, caminar pensando en ti, vivir pensando en ti, y dedicarte, Señor, el tiempo que tú mereces, Padre. También te pedimos que administres nuestros tiempos para que esto sea posible, Señor. Bendícenos, Señor, guárdanos. Todo esto te lo decimos en el nombre de Jesús. Amén.